Bueno, la idea de este trabajo, esto viene ya desde en el contexto de 3 misiones a Marte en las que he estado participando. Una fue de la Mars Express, el Beagle 2, que fue en los calibrados de los sensores de ultravioleta, después en el Mars Science Laboratory de la NASA, que será lanzado el año próximo, y sobre todo en este último, que es el Mars MedNet Precursor, que es una misión que va en un conjunto de otras actividades a Marte entre Rusia, Finlandia y España. Y este es el contexto en el que estamos haciendo este estudio. Un poco voy a darles brevemente las coordenadas. El Mars Express, como ya sabéis, esto fue lanzado en el 2003. El Beagle, bueno, pues al final se ha sabido dónde cayó y bueno, pues fue, ha sido negativo, pero fue esto muy útil porque se desarrollaron otras cuestiones. El módulo orbital está funcionando estupendamente. Este es el Mars Science Laboratory que será lanzado en el 2011 y aquí hay una parte donde van a ir los sensores de ultravioleta y de otra radiación. Esta es el lanzamiento es en el 2011. Bueno, la parte española de equipo se llama Meiga, que suena a algo de la mitología galaica, pero es el acrónimo formado con el Mars Environmental Instrumentation for Grand Atmosphere, y la idea es lanzar una serie de estaciones meteorológicas, 16. Esta primera va a ser lanzada el año que viene, es la parte tecnológica y dirección está en el INTA, y la dirección científica en la Complutense, y bueno, este es el contexto en el que estamos en ello, ¿no? Un poco, ¿por qué ha sido posible esto? Bueno, pues ha sido una conjunción de que hay un entorno de investigación, unas tecnologías. Pensar que en esta primera la participación española es con 135 histogramos, pero son 4 instrumentos, es el 20%. Y bueno, aquí, digamos, va a haber otra segunda para este lanzamiento y después una flota hasta 16 también colaboración con la NASA, en colaboración con la NASA. La participación española aquí, podemos decir que ha habido una conjunción, nunca mejor dicho, astral, de circunstancias en las que, como en la película Petinto, que pasa un tren cada 24 años, bueno, pues hubo la oportunidad de cogerlo y ahí estamos. Un poco para hacerles ver un poco, es que esto va a ir en el contexto de la misión Rusia, que es la Phobos-AM Return, que es la primera que va a ir y volver a Marte, pero va a traer muestras de Phobos, no de la superficie, sino del satélite, y entonces va a ir adosada, digamos, a esto, ahora haré ver otra. También en esta especie de mini autobús va a ir también un satélite chino de comunicaciones, que es el primer lanzamiento que va a hacer China en colaboración con Rusia a Marte. Y bueno, esto es un poco que la trayectoria desde la Tierra, evidentemente la idea es ir a Phobos, recoger unas muestras con la tecnología que desarrollaron en su momento en Rusia para la Luna, y bueno, pues este es un poco el contexto. Esto es cómo va a ir acoplada este módulo de superficie que haré ver después, a ir acoplado ahí. Esta es una forma, digamos, que la secuencia de imágenes que haré ver al final en película, pues es un módulo con unas peculiaridades de descenso con un paracaídas, y bueno, y la idea es que ahí va a ir toda la instrumentación de la que voy a comentar ahora. Estas son las fases de aterrizaje. Pensar que la llegada a la superficie va a llevar entre 47 y 56 metros por segundo. Esto obliga a que los instrumentos y todo el equipo que va hay que someterlo a cargas y a impactos. De hecho, la semana pasada se entregó a Finlandia, a Finlandia, que es la que coordina la parte española de los módulos de funcionales y mecánicos, donde se ha sometido a todas estas pruebas. Bueno, un poco para hacer ver aquí es cómo va el equipo, esto es cómo va en el transporte, en la entrada y después el descenso. Y bueno, el equipo va realmente ahí en esta zona, digamos, todos los instrumentos. Y bueno, la parte española son un magnetómetro, es la primera vez que se va a medir el campo magnético en la superficie de Marte, se ha medido en los módulos orbitales. Hay otra radiación, un sensor de polvo, y por ejemplo lo que se va a ensayar es
La aplicación, por ejemplo, la parte española no utiliza para nada estos cables. Es una tecnología que se ha desarrollado en el INTA con la ESA y que ha funcionado en satélites aquí en la Tierra, que es todo por eso se llaman esto los búhos, porque en inglés es owls, optical, esto wireless, y bueno, eso es una parte que se va a ensayar en... Esto es el consorcio para la primera cápsula en que está la Academia de Ciencias rusa de Espacio, que es la que lleva la parte científica, y después Roscosmos, que es la que tiene el lanzador, digamos, es la parte que están colorando. Estos acuerdos ya están firmados, toda esta aventura empezó en el 2007, la cuestión de las cápsulas ya las llevaban probando rusos y finlandeses desde hace 8 años, y España participa, digamos, como representante. Este es el consorcio que hemos constituido en España para el desarrollo. Está la parte del INTA, obviamente, que es el que lleva, y la parte científica, que la llevamos toda desde la Complutense con el desarrollo científico. Y después está toda la cuestión de los sensores. Esto es un poco para ubicarles en lo que voy a contar. La organización del equipo, hay 3 directores científicos, uno de Finlandia, otro de Rusia y otro de España. Después colaboran también otros investigadores que haré ver. Y las tareas científicas son la definición científica de los instrumentos. Por ejemplo, hay que hacer la creación de muchos escenarios posibles de lo que nos vamos a encontrar, lo que nos va a medir, y bueno, esto está generando un trabajo bastante interdisciplinar. Hecho, por ejemplo, para decirles, en la Complutense participan estamos entre estudiantes de doctorado del orden de 15 ya, y hay 3 facultades, en fin, es multidisciplinar, hay el análisis de bases de datos, en fin. Esto es un poco para darles lo del equipo. Los que están en verde son los estudiantes de doctorado, que están verdes aún, es decir, aún no han empezado. Y bueno, pero es para decirles que esto es un entorno que arrastra mucho desarrollo científico y formar. Esto es un poco lo que les hacía antes ver, cómo van a ir los dispositivos, el sensor. Bueno, en la parte superior de todo esto va una cámara, porque lo primero que tiene que hacer al aterrizar es hacer esto una foto del lugar para saber dónde estamos. Es decir, es un poco... Y bueno, esto es cuestiones... Y lo que me voy a centrar, sobre todo, es lo que es un entorno de simulación. Bueno, estamos con mucho... es del sensor de irradiancia solar. De hecho, se va a medir entre, digamos, todo el ultravioleta, el visible y parte del infrarrojo, desde 200 a 1100, y sobre todo esto también se va a utilizar para detectar eclipses, como el de Phobos y Deimos, en particular el de Phobos, porque claro, al haber un eclipse en la zona hay una disminución de la radiación y se detecta con los sensores. Hay un grupo en la Complutense, del Departamento de Astrofísica y Astronomía y la sección de Matemáticas, profesora la Romero, Marta Folguera y Gracia, que están haciendo que los cálculos de todos los eclipses, de hecho, para ver en todo esto. Y en cuanto al entorno que local, es lo que pretendemos, porque bueno, hay que entender el entorno local de radiación, en particular el ultravioleta, porque es el que tiene más impacto en cuestiones de la vida. Hay que ver la distribución en función de las estaciones, la correlación con el ozono, porque evidentemente, y sobre todo después también la cuestión de la opacidad, porque en arte hay muchas nubes de polvo y de alguna manera hay que ver cuál es la capacidad, digamos, las propiedades ópticas de este polvo en suspensión, y es todo un entorno, digamos, de estudio que, ya digo, es bastante difícil. Para los eclipses, lo que sabemos en este momento, en todos los procesos de aterrizaje en arte, como en otro sitio, hay un proceso iterativo, se parte con 1000 sitios, se va iterando en función de criterios científicos y tecnológicos de seguridad. Lo que sabemos ahora en esta fase, bueno, hay ya otras cosas, pero lo que es público es que va a ser entre más o menos 5 grados en latitud. Entonces, lo que se está haciendo es los cálculos de los posibles eclipses en esa zona. A medida que vayamos conociendo más, habrá que afinar esto más. Y bueno, la información del eclipse a dar esto lugar a dar información también sobre las características geodésicas de Marte, como el modelo de rotación, los momentos de inercia, en fin, hay todas unas aplicaciones ahí impresionantes. Más en concreto, ¿por qué el entorno local de ultravioleta? Que es lo que
Bueno, la radiación ultravioleta es conocida que tiene una incidencia en los seres vivos, en el material orgánico, la capacidad de sobrevivir ahí. Hay que evaluar la radiación difusa y la directa, la que llega, conocer las variaciones, porque evidentemente uno de los parámetros a tener en cuenta en posibles viajes y futuros viajes será esto. Por ejemplo, esto tiene que ver también con la cuestión del ozono. Sabemos el papel de la radiación electromagnética, la ultravioleta, en la formación de una capa de ozono, cómo fluctúa. Hay otros objetivos científicos secundarios, que es cómo caracterizar pues la producción de oxidantes, en fin, hay toda esta cuestión que es fundamental, ya digo, para los aspectos de la vida, y la radiación en concreto, la ultravioleta es la que se va a analizar de manera especial. Aquí voy a mostrar uno de los múltiples escenarios de simulación que tenemos, porque evidentemente hay que trabajar en contacto con los ingenieros, que son los que preparan que las bandas se requieren, bueno, pues las que pueden hacer, otras no son posibles, pero aquí voy a mostrar hoy simplemente un escenario que corresponde en parte, pero en principio para lo que va a ir, de hecho, en la misión esta, entre esos fotodiodos. Corresponde a lo que tenemos de referencia aquí, la zona de ultravioleta C, B y A, que las conocemos aquí, y pues hay unas que tienen que ver con el ozono, bueno, y tienen que ver con unas bandas, y sobre todo tiene interés también estas, porque lo que es muy importante en STOMART es poder contrastar información de la superficie y desde los módulos orbitales. Ahora hay mucha más información a través de los módulos orbitales que desde la superficie. Entonces, la idea es que el objetivo es reconstruir una función, que es la función espectral de irradiancia en la superficie de Marte, en este entorno. Es decir, si pudiéramos conocer, pero evidentemente la información que tenemos es incompleta. Entonces, ahí tenemos que reconstruir, tenemos que ver varias estrategias, y una manera, ya digo, es hacer muchos escenarios de simulación con un criterio avanzado. Entonces, ¿qué información es la que vamos a disponer cuando llegamos allí? En vez de conocer la función I de lambda, conocemos la integral de I de lambda en ciertos... Es decir, es como si tuviéramos una función que es continua, y conocemos integrales parciales de esta función. Es decir, tenemos una información integral, no local. Nuestra idea es reconstruir I de lambda. Entonces, lo que sí conocemos es, en la parte alta de la atmósfera, es la función de irradiación espectral. Bueno, aquí no la he puesto, es una fórmula que es de la ley de Planck, asumimos de toda la radiación que llega al Sol, es una fórmula poco complicada que está ahí, pero no conocemos la que llega. Por otra parte, hay otro problema, es que en la radiación que llega a la superficie tenemos que distinguir dos partes, la que nos viene directamente en vertical y la que llega difusa por efecto de scattering, de colisión de la radiación con los componentes que hay, que pueden ser desde el polvo atmosférico y la atmósfera en general. Esto es la información, y además tenemos también otras informaciones, digamos, o herramientas. Son las simulaciones mediante el código de transferencia radiativa. Estos códigos, a fin de cuentas, lo que nos estudian es la propagación de ondas electromagnéticas de un punto a otro en un medio. Son ecuaciones integrodiferenciales. Aquí es uno de los puntos donde contacta, digamos, como un entorno no local, integral. Podemos contactar, y ya hay dos puntos, sin desarrollar esto mucho más, estamos en ello, con posible cálculo estofraccionario, en cuanto que se modela a partir de ecuaciones. Después hay unos parámetros que se utilizan aquí en la Tierra, es decir, la idea es que para STOMART se sigue el principio cartesiano de lo que conocemos aquí, tratar de aplicarlo allá, porque lo que sí se sabe es que las leyes de Newton funcionan allí también. Hasta ahora no ha habido esto nada en contra. Entonces, los parámetros que caracterizan aquí en los estudios de polución atmosférica, como la profundidad óptica, el exponente de Armstrong, que tiene que ver en alguna manera con una ecuación íntegro diferencial, incluso con derivadas accionarias por el tema de este exponente, que está conectado con el tamaño de las partículas suspendidas,
pues son todas estas informaciones que tenemos que hacerlas converger hacia la modelización que queremos hacer. Un poco para hacerles un escenario, y simplemente no quiero breve. Por ejemplo, aquí tenemos una simulación de la radiación que llega a la superficie en el espectro de 200 a 400, en el entorno del ecuador, a esta instancia del Sol, a una presión de 6 milibares y relativamente claro. La profundidad óptica es 0,45. O sea, se ve, esta es la que conocemos, que llega a la parte alta de la atmósfera, porque la conocemos, y bueno, pues esto hecho con simulación a través de códigos de transferencia, que ahí comentaré después. Hay muchas posibilidades de mejorar, pero con un código que en alguna manera refleja, porque hay que tener en cuenta que es más fácil en Marte que aquí, porque allí la atmósfera es muy tenue y solamente, sobre todo, es CO2. Aquí en la Tierra es más complicado. Entonces, bueno, el tipo de ajustes, hay más cosas, pero aquí es simplemente el sumarizar. Si nosotros hacemos un ajuste mediante un polinomio de orden 5 o una interpolación que es racional, es decir, bueno, hay una serie o una combinación de los dos que en el fondo es otra interpolación racional. Aquí decir que hemos publicado varias cosas en torno a medidas que tenemos de los módulos orbitales, y puedo decir que a veces las cuestiones son muy simples, mucho más de lo que se creía, y a veces hasta las luchas con los referees de las publicaciones a veces no se cree que sea tan simple, pero ahí están los datos. Vale, ahora comentaré algunos papers que hemos publicado en este entorno. Esto es, por ejemplo, cómo serían las dos funciones de interpolación de la irradiancia directa, obtenida a partir de las 5 integrales. Es decir, lo que hacemos es calculamos la radiación que llega por transferencia, calculamos que las integrales y reconstruimos. Es decir, es un poco, en fin. Después, a través del ajuste entre la racional y la polinómica, que es esto racional, evidentemente, pero construida de esta manera, construimos un mejor ajuste. Hay un problema en la zona de VA, en fin. Pero esto da idea un poco el tipo de simulaciones y de escenarios que estamos construyendo para tenerlos a mano, porque, por ejemplo, hay que pensar que hay ciertas indeterminaciones en la zona de aterrizaje que se pueden decidir en las 3 horas últimas. Entonces, eso nos obliga a tener todo un software que permita hacer simulaciones masivas y a gran escala, adaptándolos para esas coordenadas de latitud y longitud. Entonces, bueno, pues esto es lo que... estos son unos parámetros, bueno, reconstrucción de la opacidad o profundidad óptica y el exponente de Armstrong para estas condiciones, es decir, es un poco el repetir con estos datos. Y después este es un campo muy interdisciplinar. Aquí pongo un ejemplo de otro aspecto de esto de la radiación, que es más de biología y medicina, que es lo que se llama la dosis de ultravioleta con relevancia biológica. Y la dosis biológica no es más que la integral, o sea, es la cantidad de daño que recibe una estructura orgánica o una estructura biológica en la piel o en la radiación por su exposición a la radiación. Y es la suma, o sea, es la integral de la densidad espectral que llega por un factor B de lambda que depende de la estructura. Por ejemplo, en el caso de la piel humana, bueno, hay que es para... En el ámbito del ultravioleta, pues tiene esta ley de variación. Esto se conoce aquí, o sea, es decir, esto sería un poco decir, si uno llega a Marte y sale allí por las buenas, ¿cuánto es la radiación que recibe y qué problemas tiene para sobrevivir? Es en el fondo... Bueno, este estudio de la radiación y el impacto, fijaros que, por ejemplo, ahora en los vuelos transatlánticos, a los pilotos creo que llevan un control también de la radiación, aparte de la ultravioleta, la cósmica, en fin, y toda esta cuestión. Esto es, por ejemplo, la aplicación biológica. En este caso, el índice, que es el que he puesto ahí con una exponencial, pues bueno, es relevante, el efecto es fuerte en esta zona del ultravioleta, y bueno, aquí saldría que el índice es 2,76 o 2,88 en las diferentes simulaciones. Un poco cuestiones abiertas, ya digo, porque he puesto un poco...
Bueno, hay en general el de la propagación de la radiación electromagnética en la atmósfera aquí de Marte, es decir, esencialmente depende de un parámetro, de la relación entre la longitud de onda y el tamaño de las partículas. Ahí estaríamos en lo que se llama en física el scattering de Mie, de Rayleigh, pero en las zonas de interpolación no se conoce. Hay que mejorar, hay que adaptar los códigos de transferencia para la atmósfera de Marte, de la misma manera que se está haciendo ahora con los modelos de adaptación adaptación de los modelos atmosféricos terrestres a Marte. Hay 3 escuelas fundamentalmente, que es la de Ames, de Caltech y de Helsinki, que están adaptando simplemente. Después hay un problema de reconstrucción. Yo he mencionado el caso más simple, en que el filtro del fotodiodo, que es el que intenta, no hay un filtro, hay el filtro que admite todo, es decir, en el intervalo ese no hay. Pero en la práctica tenemos que la información es la integral, también teniendo en cuenta la función de filtración que tiene el diodo. Eso viene caracterizado en los laboratorios, con lo cual se complica el problema inverso. Y aún si queremos ir más allá, hay otra complicación extra, es que la medida es una integral, digamos, que también depende del ángulo, es decir, el filtro, un fotodiodo, digamos, absorbe en función del ángulo esto de incidencia. Es decir, hay lo que se llama la reconstrucción bidimensional, es todo un reto en análisis de datos, en fin. Y después, en alguna manera, toda esta información, en el fondo, con los códigos de transferencia, tiene que ver con ecuaciones íntegro-diferenciales. Y ahí, en relación con esto, está una caracterización que es el exponente de Armstrong, que de alguna manera está relacionado con alguna ecuación accionaria en la manera que esto. Un poco estos trabajos están, lo que he puesto están recogidos, bueno, en Applied Mathematics and Computation, que es donde hemos aplicado, para cierto, de lo de Marte, esto, aunque digo, hay muchos códigos de transferencia electroradiativa, pero el caso es adaptarlo. Y después hay un Optics Letter donde hemos hecho el caso de un filtro y después el retrieval, que es la reconstrucción cuando hay, digamos, es más complejo que el fotodiodo. En fin, esto ha sido publicado en Inverse Problems recientemente y estamos, bueno, con ello. Y bueno, pues simplemente agradecerles su atención y lo que voy a poner al final es simplemente, mientras comentamos, es el vídeo que les puse antes. Vamos a ver, perdón. Es muy breve. Es la simulación que se ha hecho por los rusos y, bueno, de cómo va a ser el desprendimiento, digamos, una vez que se separa el Phobos Grant, esta es la fase de entrada en la atmósfera de Marte, digamos, hay un despliegue, después, bueno, hay la fase de depresión. Bueno, aquí hay todo un entorno de estudio del movimiento porque hay que pensar que la atmósfera en la parte alta es a nivel, hay que tratarla como un conjunto de partículas y después como un medio continuo. Esas transiciones obliga estos estudios de entrada en la atmósfera, es un campo abierto y bueno, no solamente para el caso ya de Marte, sino esto introduce incertidumbres en que, como ya he dicho antes, obligará a simulaciones en el último momento, por eso tenemos. Y esto es como se despliega, una vez sale la antena, en la parte superior está la cámara, ahí va a ir el sensor de irradiación, este es el magnetómetro, en fin, esto es un poco la idea. Con esto es todo. Muchas gracias.